Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este segundo video instruccional vamos a sumergirnos en el desarrollo del bloque temático número 2, el cual está comprendido bajo dos objetivos fundamentales, como son el buque y los sujetos marítimos. A razón de esto, me voy a permitir compartir pantalla para hacer lo propio e iniciar el desarrollo de este bloque temático número 2, que fundamentalmente comprende aspectos súper importantes dentro del derecho marítimo. Básicamente, todas las ramas del derecho tienen un objeto de estudio, así como unos sujetos de estudio. Y, de la misma forma, el derecho marítimo tiene como objeto de estudio la institución del buque. A razón de esto, nosotros vamos a revisar el día de hoy algunos aspectos generales, tales como la definición del buque, la naturaleza jurídica del buque, la clasificación del buque, la propiedad naval, el registro naval venezolano, así como los privilegios navales que se pueden constituir en esa embarcación como medidas preventivas, y de la misma forma esos privilegios como la hipoteca naval y la venta judicial del buque. Ya cuando hayamos hecho lo propio, ingresaremos a el tema número 2 de este bloque temático número 2, que hace mención a los sujetos del derecho marítimo. Y allí vamos a poder revisar todos aquellos participantes del derecho marítimo, como el propietario, el armador, por si fuera poco el capitán, la tripulación o la gente de mar, así como también el agente naviero y las funciones que se llevan a cabo a través de los servicios de pilotaje, el servicio de remolque y el servicio de lanchaje. Todos ellos a través del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. A razón de esto, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de esta unidad temática número 2. Y para ello vamos a hacer mención a el buque. Muchas personas, cuando se les dice buque, tienen dentro de su mente la imagen de embarcaciones totalmente grandes con dimensiones considerables. Pero desde ya quiero que quede claro que el buque no solamente está referido a esas embarcaciones o construcciones considerablemente de dimensiones grandes o extensas. También podemos considerar buques a todas esas construcciones o embarcaciones denominadas como lanchas o embarcaciones más pequeñas, debido a que lo importante para poder denotar la institución del buque es que como construcción la misma pueda flotar sobre las aguas. Y a razón de esto es importante la consideración que trae la Ley General de Marinas y Actividades Conexas del año 2014. Básicamente, en el artículo 17 de esta ley se define lo que es buque y se considera que el buque es toda construcción que puede estar flotando en un espacio acuático. Porque recordemos que el buque como embarcación no solamente puede transportarse o solamente no puede moverse en espacios eminentemente acuáticos o marinos, sino también en espacios lacustres, entre otros. Y de la misma forma, tenemos que señalar que en ese mismo artículo 17 se establecen otros elementos como son los accesorios del buque. Y los accesorios del buque son todos aquellos elementos o construcciones que en sí no puede moverse, sino a razón de la propulsión de esa construcción que va a ir flotando en el espacio acuático. Llamemos espacio acuático el marino, el lacustre, entre otros. Y esos accesorios pues no podrán trasladarse o moverse de un lugar a otro, sino a través de esa fuerza de la construcción principal, que obviamente está referida a el buque. Sin embargo, la Organización Mundial Internacional ha dispuesto una definición mucho más amplia de lo que debe entenderse por buque.
y señala la ONU que el buque es una embarcación de cualquier tipo, es decir, pequeña, grande, lanchas, barcos, entre otros, que operen en el medio marino, lo que hace significar que esta organización marítima internacional, que depende de la Organización de Naciones Unidas, reflexiona sobre el buque, haciendo mención que él mismo solamente puede navegar en espacios marítimos y no como lo señala la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, que permite que el buque se pueda trasladar o pueda navegar en espacios acuáticos, como por ejemplo el mar, los lagos, los ríos, es decir, los canales navegables en Venezuela. Teniendo entonces claro la definición de buque como institución, vamos ahora a hacer una reflexión de la naturaleza jurídica del buque. Como bien lo dispone el Código Civil dentro del artículo 525 y el artículo 532, el buque necesariamente como construcción flotante viene a responder a las características de bienes muebles, es decir, que se pueden trasladar de un lugar a otro. Sin embargo, esa característica de bien mueble no impide que a través de las diferentes exigencias administrativas y el control establecido en las leyes se pueda constituir en el buque como embarcación algunas instituciones, como por ejemplo las referidas a el embargo, al secuestro y a la hipoteca de carácter naval. Cosa contradictoria, porque generalmente nosotros sabemos que el principio que dispone la hipoteca es que solamente puede estar constituida en bienes de carácter inmueble. Sin embargo, la excepción a la regla está establecida en el caso de los buques que estén insertos o inscritos en el registro naval venezolano. Y en consecuencia, se puede de la misma manera crear una hipoteca naval sobre esta construcción. Así las cosas y tal como lo hace ver el doctor Bellery en el año 2014, la naturaleza jurídica del buque es muy especial, puesto que aun y cuando responde a las consideraciones básicas de los bienes muebles que están dispuestos dentro del Código Civil venezolano en el artículo 525 y en el 532, esto no es óbice o no impide que se puedan constituir garantías de crédito en este tipo de construcción o embarcaciones, dentro de las cuales vale mencionar la hipoteca legal, así como esas medidas preventivas especiales. Llamamos medidas preventivas especiales todas aquellas que pueden dictarse en el curso de un procedimiento judicial ya establecido o por establecerse, y dentro de ellas pueden considerarse la figura del secuestro, del embargo naval y, por si fuera poco, la prohibición de enajenar y la prohibición de desarme. Teniendo entonces ya la definición del buque, así como la naturaleza jurídica del mismo, vamos a pasar a la clasificación del buque. Y esa clasificación de buque nos la presenta la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, estableciendo en el artículo 18 que el buque puede, según la nacionalidad, ser buque nacional o extranjero. Cuando hablamos de buque nacional o nacionales, son todas aquellas embarcaciones que han sido registradas, valga la redundancia, en el registro naval venezolano y que pueden ondear bandera venezolana, es decir, su nacionalidad es venezolana. Y todos aquellos buques o embarcaciones que han sido registrados en puertos extranjeros, es decir, en puertos de otros países,
pues consecuencialmente van a ser de nacionalidad extranjera. Y de acuerdo a la propiedad o afectación, el mismo instrumento legal establece que el buque puede ser privado o puede ser público. Privado cuando el mismo sea propiedad de una persona natural o bien de una persona jurídica de carácter privado. Pero en el caso de los buques públicos son todos aquellos que pertenecen al Estado. Gracia tenemos el buque escuela Simón Bolívar. De acuerdo a su destinación, se establece que el buque puede ser buque de pasaje. Es aquel que permite llevar una cantidad de personas como pasajeros, que no puede ser inferior a 12 personas. Luego tenemos el buque de carga, que es aquel que permite el traslado de mercancía de un puerto al otro. Y los buques de tanque, que son los que permiten el traslado de líquidos o de efectos gaseosos dentro de sus tanques. Luego tenemos los buques pesqueros, que son todos aquellos que van a realizar o donde se van a realizar actividades para la recolección de flora y fauna marítima. Y tenemos también los buques deportivos, que son todos aquellos buques en donde se puede hacer actividad, como por ejemplo actividad de vela, entre otras. Y los buques de recreo, que son aquellas embarcaciones que permiten la recreación o el esparcimiento de las personas, como por ejemplo aquellos cruceros de quinceañeras. Los buques científicos o de investigación, los que están dedicados básicamente a la solventación o solución de alguna problemática en el mundo acuático, y los buques de guerra, que son los buques que están diseñados para poder, en todo caso, responder a conflictos bélicos. Y allí pudiésemos nombrar los submarinos. Y tenemos también los buques de servicio. Finalmente, dentro de la clasificación, es importante señalar el elemento de la propulsión. Y la misma ley señala que según la propulsión, el buque puede ser de propulsión mecánica, es aquel que se va a trasladar de un lugar a otro a través de los motores. La propulsión eólica, el que se hace a través de el viento, como por ejemplo los veleros, y el de sangre, el que se realiza a través de el desarrollo de alguna actividad como los remos. Entonces, habiendo establecido la clasificación que nos presenta la Ley General de Marinas y Actividades Conexas en Venezuela, vamos a pasar ahora a la propiedad naval. Se dice que la embarcación o esa construcción que flota en el agua se prueba básicamente con la inscripción en el RENAVE. El RENAVE es el Registro Naval Venezolano, y la persona del constructor, que puede ser el mismo propietario de ese buque, debe inscribir esa embarcación en el RENAVE para que, en todo caso, pues pueda demostrar esa propiedad de la embarcación, siempre y cuando haya sido construida en la República Bolivariana de Venezuela. Y ese documento le va a permitir, frente a terceras personas, ser el titular de propiedad. Allí se expresará algunos elementos como las dimensiones y las características, y por si fuera poco, el nombre del propietario. Importante aquí señalar que puede existir la copropiedad del buque. Y en caso de la copropiedad, las personas que son copropietarios deben aparecer en ese documento de propiedad. Pero cuando se van a realizar básicamente algunas remodelaciones o algunas reparaciones del buque,
se tendrá que tomar en consideración el voto favorable de la mayoría de los copropietarios para poder realizar esas reparaciones en el buque. Entre tanto, si el buque ha sido construido en el extranjero, se debe probar esa propiedad naval con el respectivo documento de construcción a favor de la persona o el traspaso a la persona o a la empresa que va a solicitar la inscripción de esa embarcación en el RENAVE, es decir, en el Registro Naval Venezolano. Pero si el buque ha sido apresado, ha sido capturado o ha sido en todo caso remolcado con la copia de la actuación que ha quedado inscrita en el RENAVE y que obviamente debe considerarse para señalar quién es ese propietario naval. Pero en caso de enajenaciones o ventas, pues se debe inscribir esa propiedad en el Registro Naval Venezolano. En consecuencia, hemos señalado que la propiedad naval se prueba y se demuestra a través de la inscripción que se hace ante la oficina del RENAVE. Pero, ¿y qué es en consecuencia el RENAVE? El RENAVE básicamente es el Registro Nacional Naval que lleva la República Bolivariana de Venezuela y es un ente que está adscrito administrativamente en el INEA, que como vimos en el bloque temático pasado, es el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Este RENAVE tiene su oficina principal en el INEA, pero adicionalmente en cada una de las capitanías de puerto que existen en Venezuela hay una oficina del Registro Naval Venezolano, que obviamente está representado por un registrador naval y lo que se permite inscribir dentro de ese registro naval venezolano es todos esos documentos que en principio le vayan a otorgar la nacionalidad venezolana al buque, cumpliendo todas y cada una de las exigencias que dispone el INEA y el Registro Naval Venezolano. Entonces, este registro le va a dar efectos erga omne para aquella persona del propietario que tenga indefectiblemente el documento inserto en el registro naval venezolano. Y esto es muy importante porque pudiese ocurrir que el buque pueda ser objeto de enajenaciones a través de notarías. Pero la que tiene valor es la que se haga ante el registro naval venezolano, la última que aparezca en el registro naval venezolano. Y si se hace en alguna de las capitanías de puerto, esas capitanías de puerto a través del registrador de naval venezolano debe pasársela a la oficina central que opera dentro de la institución del INEA. Habiendo entonces aclarado lo que es el registro naval venezolano, es importante hacer mención de la identificación del buque. Así como nosotros, las personas naturales y las personas jurídicas, tienen identificación a través del nombre y las personas jurídicas a través de algunos elementos, tanto subjetivos, como por ejemplo la denominación social o la razón social, y elementos objetivos, como el caso de la marca, el rótulo. El buque también tiene elementos particulares que van a permitir identificarlos de forma subjetiva y de manera objetiva. Cuando hablamos de la identificación del buque de forma subjetiva, estamos haciendo referencia a aquella persona que es propietaria del buque, que tiene el documento que ha sido inserto o inscrito en el registro de navegación, el registro naval venezolano. Y allí pues se va a establecer que el buque que tiene tales dimensiones y tiene
tales y cuales características y particularidades pertenece a fulano de tal. Pero adicionalmente, ese certificado de origen, que va a decir que el buque fue construido aquí en Venezuela, o por el contrario, que fue construido en otro país y que por eso tiene nacionalidad extranjera, pero que va a ser inserto para que posea esa bandera venezolana en el RENAVE, pues debe, en todo caso, debe realizarse una serie de actuaciones en el RENAVE en donde se va a dar esa identificación pública del buque. Llamamos la identificación pública del buque todos esos números, todas esas matrículas y permisos de circulación, así como opera para los autos aquí en Venezuela, que hay un número de serial, un número de carrocería. Igual ocurre en el caso de las naves o los buques. Van a tener un serial, un color, un serial de motor, los datos sobre los instrumentos. Y de la misma manera va a tener una identificación visible que permite, en todo caso, que se pueda determinar el nombre de la embarcación, así como la matrícula y el pabellón. Por eso es que el Estado venezolano otorga a través del INEA y, por si fuera poco, a través del RENAVE, una patente de navegación que permite que el buque pueda enarborar esa bandera nacional, así como también que tenga el nombre dentro de los elementos propios del barco. Así las cosas, y habiendo establecido los elementos de identificación del buque, es necesario que nosotros hagamos lo propio con los privilegios sobre el buque. Cuando hablamos privilegios sobre el buque, estos están referidos fundamentalmente a aquellas acciones que se pueden intentar para garantizar el cumplimiento de un crédito marítimo. Ejemplo de esto tenemos el caso de aquellos salarios que no se le han pagado a el capitán o a la tripulación, o las indemnizaciones que se pueden generar producto de lo que se denomina los accidentes o la muerte que se haya llevado a cabo o bien en el buque o en su defecto en tierra, pero todo en ocasión directa o indirecta con la gestión y la operación de navegación. Por eso es que Pejove señala que sin importar que se haya realizado esa inscripción del privilegio sobre el buque para hacer efectivo el cobro de esas acreencias, pues ese privilegio va a agravar al buque, sin importar el propietario que tenga el buque, porque se va a perseguir básicamente al buque y no al propietario de este. En consecuencia, sin necesidad de la publicidad registral, los acreedores tienen la facultad de seguir la suerte del buque para cobrar la creencia que se ha generado producto de ese privilegio marítimo. Y este está regulado, este privilegio como tal, está regulado dentro de la legislación venezolana y en algunos acuerdos internacionales. De la misma manera, vamos ahora a mencionar la hipoteca naval. Cuando estábamos haciendo lo concerniente a la naturaleza jurídica del buque como institución, señalábamos que el buque pues tiene unas características que le permiten ser una institución totalmente especial, en el sentido de que el buque o en el buque se puede constituir como garantía de cumplimiento por una creencia marítima
y dineraria, lo que se denomina la hipoteca naval. La hipoteca naval permite, como lo señala Bellery, la garantía de una obligación principal. Y, como decíamos, en esa naturaleza jurídica, esto es una excepción al principio de que la hipoteca se constituye solo para bienes de carácter inmueble. Pero, indefectiblemente, para que esta hipoteca tenga validez, es necesario que el documento en el que se constituye tanto el crédito como la hipoteca conste en el RENAVE, es decir, en el Registro Naval Venezolano. ¿Cómo lo vamos a constituir? Bueno, lo vamos a constituir siempre y cuando se lleve ese documento al RENAVE. Y al momento de inscribir el documento en RENAVE va a tener todos los efectos oponibles a terceros. Es decir, que el primer documento de hipoteca naval que se registre va a ser el que tiene plenos efectos en el buque. Y cualquier otro acto que modifique o extinga la hipoteca, es decir, la cancelación de esa obligación dineraria, debe igualmente ser inscrita y notificada al RENAVE para que tenga plenos efectos, es decir, efectos erga omnes. Ahora, ¿cuáles son los efectos que produce la hipoteca naval? Bueno, los efectos están referidos a los acreedores. Y el primer efecto es el efecto de el derecho de persecución de la nave. Esto significa que el acreedor naval puede perseguir la nave sin importar quién sea el propietario. Así lo establece el artículo 138 de la Ley de Comercio Marítimo. De la misma manera, el acreedor puede solicitar el derecho de remate judicial a través de la almoneda pública o subasta pública del buque, para que con el dinero obtenido se pueda cancelar la obligación principal que viene a garantizar esta hipoteca. Y también el derecho al pago preferencial y orden de prelación del crédito. Significa que en cualquier momento la persona del acreedor tiene preferencia ante el pago. Así sea pago de salarios del capitán o la tripulación o la gente de mar. Y la prelación que se establece del crédito que se está generando producto de la hipoteca es tal cual como la figura de la hipoteca sobre bienes inmuebles, con una gradación primaria, es decir, una prelación frente a cualquier otro tipo de crédito. Supongamos que no se pudo obtener del propietario del buque la honra del compromiso y el acreedor necesariamente tenga que hacer ejecución forzada de la hipoteca naval. En ese caso, allí se va a hacer la venta directa del buque a través de lo que se denomina la moneda pública. Pero también puede ocurrir que si el acreedor del crédito no quiere de ninguna manera que se venda ese buque, lo que puede hacer es tomar posesión del buque y hacer la explotación comercialmente de él mismo. Así las cosas, fíjense que esta figura de hipoteca naval es una figura excepcional frente a la institución de la hipoteca que nosotros como abogados conocemos. En tanto y en cuanto que sobre las medidas preventivas que versan en el buque, tenemos que decir que las mismas se dictan de manera incidentalmente frente a un proceso judicial que se establece en un tribunal marítimo y mercantil. Estas medidas pueden ser el embargo, la prohibición de enajenar y de gravar el buque, el secuestro y la prohibición del zarpe. Estas medidas preventivas, como su nombre lo indica, pueden permitir
prevenir que quede ilusoria esa esa resulta del juicio para la parte que sea vencedora. Y por eso el tribunal no solamente va a exigir la caución para poder decretar la medida preventiva sobre el buque, sino que para poderla dictar tendrá que comprobar lo que se denomina el fonus bonus juris, que es el buen derecho que tiene la persona sobre el bien, y el periculum in mora, es decir, el temor de la insolvencia o de que quede ilusoria eh, la acción que se solicita. Y finalmente, la venta judicial del buque. Esta venta judicial del buque es una enajenación forzosa que está dispuesta por ley en el caso de que obviamente no se haya honrado el compromiso de el pago de ese crédito de carácter marítimo. Y lo obtenido en esa venta judicial se le va a dar a los acreedores para que se pueda, en todo caso, saldar esa obligación que asumió el propietario, tal como lo señala el autor Pejoves. Entonces, fíjense que durante estos elementos hemos revisado la institución del buque como objeto del derecho marítimo. A continuación, vamos a hacer referencia a los sujetos de navegación, que también han sido denominados como los sujetos marítimos. Dentro de ellos están el propietario, el armador, el capitán, el agente naviero, el servicio de pilotaje, el servicio de remolcadores y el servicio de lanchaje. Nosotros hablamos de el propietario, indefectiblemente tenemos que hacer remisión a algunos elementos que ya vimos en este video instruccional y que hacen referencia a que el dueño o el constructor de esa embarcación indefectiblemente debe registrarla en el RENAVE para poder acreditarse como propietario de el buque o de la embarcación. Y en función de esto tenemos que decir que para poder comprobar la existencia del propietario se requiere ese documento de inscripción en el RENAVE. El armador es otra de las figuras que entran como sujetos marítimos o de la navegación. El armador viene a ser la persona que va a representar al propietario, es decir, va a fungir como un mandatario del propietario y va a realizar todas las gestiones operativas del buque. Es decir, él tiene que estar atento de que dentro de la nave, dentro de ese buque que se usa o que se explota, estén todas las condiciones dadas para que el mismo pueda salir a navegar. Hablamos de la alimentación para la gente de mar, es decir, para el capitán, la tripulación o los pasajeros que vienen a conformar parte de ese buque, pero también de todos los aparatos de la navegación, de los motores, que todo esté en perfecta sintonía para que no exista ningún desperfecto en el recorrido de la navegación. Y en función de esto, el armador puede ser, en principio, propietario o puede ser un armador, persona natural o jurídica, que asuma la responsabilidad de tener al día pues todas las condiciones necesarias para que esa embarcación pueda realizar las actividades de navegación. La responsabilidad del armador se dice que tiene una responsabilidad civil que está en función de las obligaciones contraídas por el capitán. Pero esas obligaciones contraídas por el capitán tienen un límite y están limitadas a los hechos que
extracontractuales en los que se vea inmerso el capitán, o también en el caso de delitos que hubiese cometido el capitán, o hurtos o cualquier otras actuaciones indecorosas que se hubieran realizado. También las reclamaciones derivadas por muertes, por lesiones corporales o por las pérdidas o las averías sufridas por las cosas, o porque la mercancía o el equipaje que tengan los pasajeros o los tripulantes no llegue a tiempo, porque esa responsabilidad le corresponde a otro sujeto marítimo, como son las empresas de estibaje, que son las que se encargan de llevar a el tiempo preciso todo lo que tiene que ver con el equipaje. Y de la misma forma, el armador tiene una serie de deberes laborales que emanan de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras Venezolanas, que está dispuesto en el artículo 255. Y a razón de estas responsabilidades o deberes, tiene que estar pendiente de la salud de la tripulación, es decir, de la gente de mar, así como también de todo lo concerniente a su alimentación, a el descanso en las horas oportunas, que el lugar en donde ellos se desarrollen en su actividad diaria pues sea el más idóneo, el más cómodo. Entonces esos son más o menos los deberes laborales que debe cumplir el armador para que la gente de mar esté en las mejores condiciones, se sienta cómoda y no vaya a estar presionada y pueda generarse alguna situación inconveniente dentro de esas navegaciones. De seguida tenemos la figura del capitán. Se dice que el capitán es el jefe del buque. Y esta persona es la máxima autoridad dentro del buque, es decir, la máxima autoridad a bordo. Este va a ser un mandatario del propietario y del armador. Y dentro de sus funciones está mantener la disciplina en el buque. Pero adicionalmente, él tiene la función indefectible de llevar un diario de navegación. En ese diario de navegación debe inscribir o debe relatar todas y cada una de las eventualidades que se hayan podido presentar en el transcurso de la navegación. Por ejemplo, que hubo un matrimonio, entonces debe insertar el acta de matrimonio que luego va a ser llevada a la Capitanía de Puerto para que se registre que esa actuación que tiene plenos efectos jurídicos se dio en ese barco y frente a el capitán, y debe estar firmada por dos tripulantes. Igual si ocurre la muerte de un tripulante o de un pasajero. Si ocurre la muerte de un tripulante o un pasajero, se debe levantar e inscribir ese hecho dentro de ese libro de navegación que debe llevar el capitán. Si está en alta mar, ¿qué debe hacer el capitán? Bueno, el capitán debe considerar si el cuerpo de esa persona que ya falleció resiste llegar a puerto seguro. Pero si por el contrario es imposible y ya hay descomposición, se debe levantar un acta de la misma manera, además del acta de defunción, estableciendo día, hora y fecha, así como que debe estar firmada, de que por salubridad del buque se debe echar ese cuerpo al mar, siempre y cuando se cumplan con todas y cada una de las honras fúnebres que están dispuestas de forma específica para la gente del mar. En caso de que haya un embargo del buque como medida preventiva, pues es necesario que el capitán lo comunique inmediatamente tanto a el armador
como a el propietario para que se tomen las medidas necesarias del caso. Y por si fuera poco, él debe emitir los recibos parciales de las mercancías que se embarquen en ese buque. De la misma manera tenemos al agente naviero. El agente naviero básicamente está representado por esa persona jurídica que viene a enlazar a la capitanía de puerto o a la autoridad naval con el capitán, el armador y el propietario. La función primordial del agente naviero es tratar de llevar a cabo todas y cada una de las actuaciones en donde esté involucrado el buque para el arribo, el atraque, el destraque, el fondeo y por si fuera poco, el zarpe del buque. Además, el agente naviero se va a relacionar con el agente aduanal para llevar a cabo pues todas esas pagos de todos esos impuestos que indefectiblemente tiene que pagarse producto del traslado de mercancía o de personas y de las operaciones que se hagan en esa construcción. Entonces, allí pues tenemos el agente naviero y el agente naviero al momento de que nosotros como propietarios de buque o como capitán o como armador contratamos con él, tenemos que hacerlo a través, valga la redundancia, de un contrato y para que tenga plenos efectos el mismo, tiene que estar inserto en la notaría. Y allí se le van a establecer todas y cada una de las condiciones que tiene ese agente naviero. Y este agente naviero tiene que estar 24 horas del día atento por si la embarcación llega a una determinada hora a un puerto en Venezuela. De la misma manera, vamos a considerar el servicio de pilotaje. El servicio de pilotaje es uno de los servicios que presta el INEA como institución máxima de los espacios acuáticos en Venezuela. Pero también puede ser prestada por personas privadas, siempre que el INEA permita la explotación por medio de una concesión. ¿Y qué se hace con este servicio de pilotaje? Bueno, el servicio de pilotaje lo que va a hacer es darle un asesoramiento o asistencia técnica a el capitán del buque para que ese capitán pues sepa en todo caso qué debe hacer, qué no debe hacer, por dónde se debe ir, cuál es la ruta que debe tomar, para que entre ambos puedan llevar la navegación de manera más armónica y efectiva y eficiente. Entonces, el servicio de pilotaje permite que el piloto, que debe estar en todo caso bien probo y bien conocedor de los instrumentos de navegación, así como de las rutas, puede ir a través de una lancha a el barco y asesorar a el capitán del barco o al armador. Este servicio de pilotaje pues tiene un costo que debe ser pagado para que se pueda dar la asistencia y el asesoramiento efectivo. De la misma manera tenemos el servicio de lanchaje, que de la misma forma es un servicio que presta el INEA y también puede ser prestado por una empresa particular a través de una concesión. Y el servicio de lanchaje permite el traslado del piloto que está en un determinado puerto para poder cumplir las funciones de asesoramiento a el capitán del buque. Y obviamente este servicio de lanchaje puede ser dado o bien por el INEA o por cualquier empresa
de carácter privada a través de las concesiones que haya dispuesto el INEA. Y por este servicio de lanchaje se va a cobrar una cantidad de dinero. Luego tenemos el servicio de remolcadores y el servicio de remolcadores, como su nombre lo indica, va a asistir a los buques cuando estén realizando maniobras y se hayan quedado varados o en alta mar. Entonces, en ese caso, el servicio de remolcadores va a permitir que ese buque pueda llegar a un determinado puerto y de uso público o de uso privado dentro de la circunscripción acuática de la República. Y por ese servicio, obviamente, también se va a pagar un emolumento, una cantidad de dinero. Vistos así, hemos revisado fundamentalmente los sujetos que intervienen dentro de lo que nosotros conocemos como sujetos marítimos. Pero nos queda alguien muy importante, que es la tripulación, también conocida como la gente del mar. Y según el convenio STCW del año 1978, que emanó de la Organización Marítima Internacional, dependiente de la Organización de Naciones Unidas, y el cual fue suscrito por Venezuela, se requiere que la tripulación o la gente de mar esté previamente formada para que sepa cuál va a ser la actuación que va a llevar a cabo dentro del buque y evitar cualquier riesgo que ponga en peligro la seguridad del buque. Por eso, no cualquiera puede ser tripulante en un buque o no cualquiera puede formar parte de la gente de mar. Para ello es necesario tanto formación como la titulación y guardia de ese personal, que obviamente va a tener una regulación especial dentro del derecho venezolano por el tipo de relación laboral que lleva a cabo. A razón de esto, hemos revisado algunas consideraciones sobre la institución del buque como objeto del derecho marítimo, así como también de los sujetos marítimos, dentro de los cuales mencionamos a el propietario, además de el armador, las agencias navieras, el capitán y los servicios tanto de lanchaje como de pilotaje, de remolcadores, y por si fuera poco, hicimos la remisión de esa gente de mar que debe estar preparada para todos los embates que se le puedan presentar en una travesía. Y de la misma forma les dejo dentro de nuestra aula virtual del IESIA cada uno de estos enlaces y otros documentos que ustedes pueden revisar y que son súper interesantes para el desarrollo de la información de esta unidad temática número 2. A razón de esto, les invito a realizar la actividad evaluativa que está dentro de nuestra aula virtual de la plataforma del IESIP, y nos vemos en el próximo video instruccional. Muchas gracias.